Seguramente te ha pasado esto. Empiezas a contar una historia en español y de pronto dudas sobre qué tiempo verbal usar. ¿Es fui o iba? Signo de interrogación abierta. ¿He visto o había visto? Entender estas diferencias puede cambiar totalmente lo que expresas, así que hoy vas a descubrir cómo usar los tiempos verbales en pasado de manera clara y natural. Primero, hablemos de la eterna duda entre el pretérito perfecto y el imperfecto. El pretérito perfecto es tu mejor opción cuando la acción ya terminó, fue puntual y sabes exactamente cuándo sucedió. Por ejemplo, ayer fui al cine. Pero, ¿qué pasa si quieres hablar de algo que se repetía mucho, o que estabas haciendo cuando otra cosa ocurrió? Aquí es cuando entra en escena el imperfecto. Cuando era niño, iba al cine todos los sábados. ¿Notas la diferencia? El pretérito perfecto te lleva directo al punto, mientras el imperfecto te permite crear un escenario o contar cómo eran las cosas antes. Ahora vamos un poco más allá con el pluscuamperfecto. Ese tiempo que suele dar miedo porque suena complicado, pero realmente no lo es tanto. Imagínalo como el pasado del pasado. Es el tiempo verbal que usas para contar algo que ocurrió antes de otra acción que también pasó en el pasado. Por ejemplo, cuando llegué a la fiesta, mis amigos ya se habían ido. Aquí, se habían ido ocurrió antes que llegué. Fácil, ¿no? Un error frecuente es usar el pluscuamperfecto sin necesidad, así que recuerda siempre relacionarlo claramente con otra acción anterior. Quizá te estés preguntando, ¿cómo sé cuál tiempo elegir? El truco está en identificar si la acción se terminó por completo, si estaba en progreso o si ocurrió antes que otra cosa. Y la mejor manera de entenderlo es con ejemplos cotidianos que escuchas todo el tiempo en español. Por ejemplo, piensa en la diferencia entre decir Juan cocinó la cena y Juan cocinaba la cena. La primera indica que la acción terminó claramente, mientras que la segunda nos dice que algo estaba ocurriendo cuando sucedió otra cosa o como parte de una rutina habitual. Como ves, dominar estos tiempos verbales puede parecer difícil al principio, pero una vez que los distingues claramente, tus historias en español serán más interesantes y fáciles de seguir. Para resumir, el pretérito perfecto marca acciones terminadas y puntuales, el imperfecto, acciones repetidas o en proceso, y el pluscuamperfecto, acciones anteriores a otras en el pasado. Usarlos correctamente hará que tu español suene más natural y preciso. ¿Quieres practicar más? En la descripción del vídeo encontrarás un enlace a un artículo para profundizar en estos tiempos verbales con ejercicios prácticos. Ahora piensa un momento. ¿Cómo cambia lo que dices dependiendo del tiempo verbal que eliges? Cuéntanos en los comentarios alguna experiencia divertida o curiosa usando estos tiempos en español. Estaré encantado de leerte.